Bueno, vamos a continuar con Félix Alonso Sánchez, que es el responsable de la Biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid desde 2016 y va a compartir sus experiencias con nosotros a través de una ponencia titulada La Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico, Biodiversidad Compartida y Enlazada. Muchas gracias, Félix, por empezar. Muchas gracias, María Luisa. En primer lugar, pues dar las gracias a la organización, a BIMUS, a Mónica, a la Subdirección General de Museos, al Museo Arqueológico, el haberme invitado. La verdad es que me hace mucha ilusión siempre venir aquí presentando y sin presentar. Es un foro en el que me siento muy cómodo y siempre saco cosas interesantes. Y además, especialmente diré de hacerlo de forma presencial, porque han sido tiempos complicados, ¿no?, los que hemos vivido, y el juntarnos otra vez y vernos las caras, ¿no?, y hacerlo, como digo, de forma presencial todavía me hace más ilusión, ¿no?, el que pueda ser así, porque también recordando, y también me uno al homenaje que hacía María Luisa Javier Docampo, esto mismo dijo en las terceras jornadas de BIMUS, recuerdo perfectamente, decía que lo presencial, por supuesto, nunca iba a sustituir, o viceversa, a lo virtual, ¿no? Son ámbitos cada uno diferentes, ¿no? Entonces, de hecho, en mi presentación me he resistido a hablar exclusivamente o presentar ciertos resultados exclusivamente en el entorno digital. Lo he entremezclado un poco porque está muy bien que den fondos para la digitalización. Todo se ha dicho de paso, me encantaría recibir alguno. Pero también, a lo mejor dentro de unos años, dan fondos para hacer algo presencial, ¿no? O sea, que lo digital no invada todo, a pesar de que de lo que voy a hablar es de un proyecto digital o de proyectos digitales, pero sin duda creo que no es para que lo invada todo, ¿no?, y acabe reducido exclusivamente a ese terreno, ¿no? Pues bueno, homenaje también a Javier Docampo. Y sin más, pues voy a comenzar con la presentación. En la primera diapositiva, bueno, en la del título, se ve una serie de libros que conectan con algunos, con muchísimos países. Son digamos, un ejemplo de nuestra colección de floras del mundo, que es probablemente la colección más cuantiosa, no sé si valiosa, porque tenemos muchas afortunadamente, pero está representado casi todos los países, ¿no?, del mundo. Tenemos su representación a nivel documental en lo que respecta a la flora, ¿no?, lo que es, dicho coloquialmente, pues la diversidad vegetal que hay en un continente, en un país o donde sea. A ver si simplemente, ¿cómo continúo? Para pasar pantalla. Con el puntero. Vale. No, ¿verdad? Con el ratón un clic. Con el ratón vas pinchando y pasa. Vale, y cuando hay enlace. El enlace, vale, perfecto. Bien, pues una primera diapositiva un poco inspiradora, introductoria, bueno, pues para introducir el tema de la biodiversidad, ¿no? Es una frase entresacada de una entrevista que le hacen al último Premio Fronteras del Conocimiento, BBVA, de este año, en la modalidad de Ecología y Biología de la Conservación. Bueno, pues Mark Westobay, espero decirlo bien, en esta entrevista dice y se subraya que perder especies es como quemar bibliotecas, como arrasar monumentos con una apisonadora, y corremos el riesgo de perder cantidades realmente enormes de especies en los próximos 100 años. Bueno, me parecía una frase como muy impactante, ¿no?, y además por lo que nos toca, ¿no?, como bibliotecas, ¿no? O sea, por un lado la dramática, ¿no?, situación de pérdida de biodiversidad, y además comparándola, ¿no?, con el enorme valor que puede suponer quemar una biblioteca, ¿no? Entonces, el que en una misma frase estén combinadas estas dos cosas me parece muy impactante, ¿no? Y creo que además es un mensaje que llega muy bien, ¿no?, para entender en la
situación, digamos, que vivimos, ¿no? Dicho esto, bueno, pues comentaré también que parte de nuestro trabajo, bueno, todo, ¿por qué no? Por supuesto que tiene como misión o como objetivo pues adoptar también los objetivos de desarrollo sostenible. En concreto, pues, bueno, estaríamos dentro de algunos de estos objetivos los que perseguimos y en concreto, pues, la meta 15.5 que dice adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de diversidad biológica y para 2020 proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. Bueno, es una meta, digamos, que no sé en qué grado podemos llegar nosotros a cumplir plenamente con ella, pero sin duda que la tenemos presente en todo nuestro trabajo, en lo que nos proponemos y, por supuesto, en lo que voy a seguir presentando. Bien, en cuanto a biodiversidad, espero que saquéis algo provechoso de la presentación, pero si no lo hacéis, por lo menos, quiero presentaros a Carlos de Ita, para las que no lo conozcáis, pues, bueno, digamos, es un técnico de sonido que graba paisajes ambientales y de animales, y que tuvimos la suerte de presentar su último libro en la Biblioteca del Jardín. Hacemos un ciclo de presentaciones, ya vamos por el 6º ciclo, y hace apenas un mes presentamos su libro de El sonido de la naturaleza, y creo que, bueno, probablemente muchas y muchos lo conozcáis, pero si no, vamos a ver un poquito, o a escuchar más bien, lo que hace. No, esto no es. Vale. Si hay audio, claro. Perdón. Compartir audio es otra cosa. Ah, vale. A ver, ahora puede probar. Vale, dale, play. Vale. Un segundito, lo ponemos desde el principio, merece la pena. Bueno, pues a ver si puedo salir ahora de aquí. Exacto. Vale. Bueno, pues ya habéis visto más o menos de qué va. Es un libro que además es interactivo, porque con un código QR luego escuchas precisamente ese paisaje sonoro que graba, y creo que merece muchísimo la pena seguirle. Publica en redes, en fin, yo creo que a mí me encanta el trabajo que hace. Dicho todo sea de paso, las presentaciones que hacemos en la biblioteca están todas colgadas. Bueno, todas no. Empezamos con un poquito de retraso, empezamos a grabarlas yo creo que a partir del 3er ciclo, y están todas colgadas en nuestro canal de YouTube de la biblioteca, por si os apetece en cualquier momento echarles un vistazo. Bien, hemos introducido la biodiversidad, haciendo este énfasis en la pérdida de biodiversidad. Vamos a introducir el otro elemento de la presentación, la biblioteca digital del Jardín Botánico, que, bueno, que hace unos años tenía este aspecto que podéis ver. Era una biblioteca digital. Es verdad que con el paso del tiempo, como todas, yo ahora mismo veo la nuestra y ya veo que también hay cosas que deberíamos mejorar y cambiar, pero
bueno, es verdad que le llegó el momento de hacer un cambio y bueno, que no me voy a extender tampoco demasiado. En 2019, en junio, yo creo más o menos, la sacamos en funcionamiento. Probablemente muchas y muchos ya la conocéis o la habéis visitado. Y bueno, pues para introducirla también me resultó curioso porque hace también muy poquito, no sé, hace un par de semanas, salió una noticia en prensa hablando del espectáculo Naturaleza Encendida, que ahora está mismo en el jardín, y bueno, que tiene muchísimo éxito, probablemente también conozcáis. Bueno, ahí cuenta más o menos en la noticia de qué va este año, esta instalación de luces, y en concreto al final de la noticia, bueno, pues menciona también que este año hay en el pabellón Sabatini, bueno, pues hay una serie de instalaciones visuales que están, digamos, relacionadas con el tema de las expediciones botánicas del 18 y 19. Y en el que hemos colaborado precisamente las diferentes unidades del jardín, pues sobre todo para ofrecer ilustraciones que luego puedan ser proyectadas y la verdad que yo creo que ha quedado bastante bien. Bien, pues yendo a la noticia me resultó curioso porque, bueno, leo ya un poquito al final de la noticia y dice, es que lo leo un poco mal, pero dice básicamente de las imágenes originales del cacao o de las primeras orquídeas llegadas a España que se muestran en el pabellón Sabatini, mientras unos libros interactivos reproducen los herbolarios del botánico, ¿no? Y ahí hay un link que si pinchas sobre el link de herbolarios del botánico aparece la biblioteca digital. No es que sea un herbolario lo que tenemos en la biblioteca digital, pero ¿qué más da? Al final es difusión la que tenemos ¿no? de nuestras colecciones y bueno, tampoco va más, ¿no? Bueno, pues no voy a detenerme demasiado en presentar la biblioteca digital, os invito a que lo hagáis. Hemos tenido muy buenos ejemplos esta mañana de bibliotecas digitales. Tenemos una sección de destacados, de colecciones y de destacados también. Si queréis, voy a entrar en alguna de nuestras obras. Por ejemplo, esta es una de nuestras obras bueno, más emblemáticas y bueno, una verdadera joya. Y bueno, como os digo, no me voy a extender demasiado. Aquí está la numeración original, o sea, la numeración que corresponde al propio libro y bueno, os invito, por supuesto, a que naveguéis y que la utilicéis. Bueno, pues por dar algunos datos de la biblioteca digital, sacamos una nota de prensa a mitad del 2020, más o menos para abril, bueno, pues notando algo que yo creo que muchas instituciones, por supuesto, también notaron, ¿no? Era época de confinamiento y bueno, pues y de mayor uso de recursos digitales, ¿no? Así también lo vimos claramente o lo analizamos claramente desde la biblioteca y notamos que el incremento, pues que se duplicaban los usuarios que consultaban nuestra biblioteca digital. Si prácticamente es una media de 200 usuarios lo que tenemos al día, durante esta época, durante estos meses más estrictos de confinamiento, se duplicaron casi hasta 400 diarios, ¿no? O sea que bueno, pues está bien entendiendo el contexto en el que estábamos, ¿no? Por dar unos datos ya más globales, sin entrar en mucho análisis de estadísticas y de la biblioteca digital, he hecho un resumen de usuarios 2021, entendiendo por 2021 más bien en el último año, desde ayer hasta un año para atrás, y tenemos 84.500 aproximadamente, que es un incremento notable con respecto a 2018, ¿no? O sea, creo que echaba la cuenta, no sé si es un 70% más de usuarios los que tenemos cuando teníamos la versión anterior, que entre otras cosas no se adaptaba a móviles, ¿no? o se navegaba realmente mal por móviles, y en el gráfico de abajo se puede ver que casi el 20% del acceso que llega a nuestra biblioteca lo hace a través de móviles, ¿no?
fundamentalmente son usuarios de España, pero por supuesto que también está representado pues también un montón de países y bueno, Latinoamérica tiene una presencia importante también en el acceso y en el uso de la biblioteca digital. Bien, pues hemos introducido la biodiversidad, hemos introducido la biblioteca digital y vamos a ir a la parte de de biodiversidad conectada y enlazada. A ver, para eso, bueno, pues si en la página de Europeana Pro ya tiene un tiempo, es como a finales del 2020, hicieron un resumen de una serie de proyectos que habían sido financiados por Europa, por los proyectos CEF Telecom, ¿no? Es la convocatoria de Europeana. En concreto, hace referencia a 11 proyectos que aportan valor, ¿no?, cultural, o que aportan valor o que brindan valor o que ponen en valor el sector del patrimonio cultural, ¿no? Entre ellos, los hay muy interesantes, que también, de nuevo, invito a que los y las consultéis, porque creo que hay algunos verdaderamente interesantes. En concreto está el que participamos nosotros, en el que hemos estado trabajando en estos 2 últimos años y del que colea, obviamente, porque pones en marcha, empiezas a trabajar en una serie de cuestiones que luego, aunque termine el proyecto, todavía nos queda al revés. No sé si estamos empezando, pero mucho trabajo por continuar, lo que pasa que ya sin financiación, pero bueno. Entonces, bueno, pues tuvimos la suerte de ser seleccionados en esta convocatoria, en un consorcio de 5 socios europeos, entre ellos, bueno, los voy a mencionar a todos, la radio de Brandenburgo, la radiotelevisión de Brandenburgo de Berlín, el Museo de Historia Natural de Viena, el Jardín Botánico de Meissen en Bélgica y una empresa tecnológica de Austria, AIT. Bien, pues con este consorcio presentamos este proyecto, que también diré que es el tercero. Bueno, este fue el del medio, por así decirlo. Tuvimos suerte de sacarlo. Luego presentamos un tercero que no se aprobó, no salió, el primero tampoco. En fin, que no es fácil. Es una convocatoria competitiva, pero bueno, que al final, pues bueno, las cosas a veces salen también. Y bueno, ¿en qué consistía el proyecto, ¿no? El proyecto lleva por título Linking Biodiversity and Culture Information. El objetivo, bueno, tiene varios, ¿no? Destacaría aquí algunos, pero el objetivo, sin duda, era tomar conciencia, que se tomara conciencia del rico patrimonio que sobre biodiversidad hay en Europeana. En el ámbito de las humanidades está como muy claro, o es un recurso, un primer recurso donde consultar y buscar información, pero en el ámbito más científico quizás lo esté menos, ¿no? Cuando hicimos una estimación de aproximadamente el número de objetos digitales que hay relacionados con la biodiversidad y eran aproximadamente, no sé si más de 8 millones. O sea, que es una barbaridad lo que hay, pero pensamos que no llega, ¿no?, al público general y al público más o menos aficionado, interesado en la naturaleza, ¿no? Era parte de nuestro público objetivo, ¿no? Entonces, con esa intención de mejorar esta toma de conciencia, ¿no?, de mejorar la forma de descubrir, ¿no?, el contenido que hay en Europeana sobre estas cuestiones, también enriquecer el contenido existente, ahora veremos cómo, y luego con la intención, por supuesto, de promover, ¿no?, la difusión y también bueno, pues, la reutilización de este contenido, se formó el proyecto, se lanzó el proyecto. Y voy a seguir porque si no. Además, bueno, uno de los logros del proyecto fue agregar contenido a Europeana. Aunque no era el principal objetivo, porque es una convocatoria para agregar contenido sin más, pero bueno, digamos que ya de paso, pues agregamos contenido. Bueno, ahí hay una muestra, unas imágenes del tipo de contenido que agregamos. Bueno, pues fotografías, ilustraciones en nuestro caso, pliegos de herbario, manuscritos también, bueno, una serie de contenido y, por supuesto, centrado en biodiversidad.
Y ya como diapositiva resumen del contenido agregado, pues al final fueron 1.574.583 registros agregados en 2 años. Y aquí debo decir que el trabajo se lo llevó Meise, porque el Jardín Botánico agregó más de 1.300.000 pliegos de herbario, que eso es una bestialidad el trabajo que hicieron. Y luego están contados diferentes procesos que se pasaron a diferentes registros, que contaré un poquito más a continuación. Bien, pues nosotros, ¿qué aportamos como contenido, como colección? Pues nos propusimos generar una colección de ilustración botánica, porque nuestros libros ya estaban digitalizados, pero es verdad que en muchos casos localizar ilustraciones, ¿no?, de plantas, de especies, pues no es fácil, por mucha búsqueda texto completo que se haga. Éramos conscientes de esta cuestión ya de tiempo atrás, entonces aprovechamos el proyecto pues para darle una vuelta a esto, ¿no? Y al final pues el logro fue pues presentar una colección de ilustración botánica que la conforman 70.000, 74.000 es la que entregamos a finalizar del proyecto. Y bueno, a día de hoy creo que rondan las 90.000 ilustraciones solo o dibujos de dibujos botánicos de plantas, ¿no?, grabados. Puedo decir que creo que es la colección más grande, ¿no?, y descrita que puede albergar una institución ahora mismo disponible online. Es verdad que hay alguna más, pero es con consorcio de bibliotecas. Pero bueno, en cualquier caso creo que es una colección muy importante. Y bueno, además que vamos a hacer una búsqueda en Europeana, que es algo muy demandado también, no solo por los botánicos, que también, o sea, la ilustración botánica se sigue utilizando hoy día, pero muchos interesados, aficionados o gente amante de la naturaleza, muchas veces lo que está buscando son ilustraciones de plantas, ¿no? Entonces, pues precisamente esto es lo que hemos conseguido ofrecer, ¿no?, en esta colección. Buscar por una especie, ¿no?, obtener los resultados, imágenes. Aquí hay entremezclas de la Wellcome, pero casi todas las imágenes de ilustraciones son de nuestra colección. Y en este proceso, ¿no?, de conformar esta colección, que fue un trabajo arduo, porque, como digo, el OCR no funciona bien en muchos casos ni de lejos, sobre todo porque en las ilustraciones, no sé si a lo mejor este es el mejor ejemplo, pues si se fijan, a veces son tipografías, aunque es tipografía impresa, que falla bastante, vamos a decirlo así, o por lo menos nosotros detectamos bastantes fallos en estos reconocimientos de óptico de caracteres, y al final hubo que hacer una corrección casi manual de muchas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, este sería un poco el proceso mediante el cual conseguimos llegar a conformar esta colección. Y ya digo que bueno, pues también os animo a que buscáis vuestra planta favorita y os descarguéis las ilustraciones de cualquiera de ellas. La verdad que hay ejemplos bastantes. También hay especies más complicadas que no salen tanto, pero bueno, creo que bueno, es útil, como digo. Perdón. Entonces, bueno, ahora me voy a meter de lleno en la parte más técnica, por así decirlo, del proyecto, porque quizás el logro más importante del proyecto, ¿cuál fue? Presentar una plataforma que llamamos de enriquecimiento para material, objetos digitales procedentes de colecciones de biodiversidad, ¿no? Esta plataforma de enriquecimiento pues, aparece aquí en el lado de la pantalla. Ahora contaré en qué consiste. A través, luego, del agregador, en este caso es OpenUp, que es el agregador de historia natural en Europa, el que está agregando este tipo de contenido. Finalmente, se ve reflejado lo que se ha hecho en esta plataforma en Europeana. Unos pantallazos de cómo es la plataforma. Tiene, digamos, como 3 partes. A mí hay una que es sobre la que hemos trabajado más, otras 2 menos, en nuestro caso ya dependiendo de cada socio. Esta parte yo creo que es interesante, porque
estaba dándole vueltas de cómo, le hemos dado muchas vueltas de cómo contar esta parte de creación de clúster o de agrupación de contenido, que se puede contar de muchas maneras, pero quizás hoy diré que al final es casi como crear una playlist en Spotify. O sea, al final es crear una agrupación de contenido diferente, ¿no?, en torno a una temática, ¿no?, por supuesto, ¿no?, o un género de música, estoy pensando, ¿no?, y hacer esa selección de contenido que ya está agregado en Europeana, ¿no? Entonces, debo decir también que ahora mismo esta plataforma está disponible para los agregadores de contenido en biodiversidad. O sea, el objetivo inicial era abrirla a cualquier agregador de contenido en Europeana para que pudiera hacer este tipo de agrupaciones o clústeres. Pero los pasos de Europeana son lentos, ¿no? Ahora mismo está abierta para que lo utilicen los agregadores de historia natural. El siguiente paso sería abrirlo pues, a todos los agregadores, viendo también cómo funciona y demás. Y por último, ¿por qué no al usuario final, ¿no?, que pudiera también crear estas agrupaciones de contenido? Para eso hay que buscar este contenido, hay que seleccionar el que quieres y finalmente publicarlo en Europeana. Luego tiene una parte de enriquecimiento que es a partir de un determinado recurso, ¿no?, el poder, por ejemplo, anotarlo. Esto era muy interesante o era una demanda de uno de los socios, la televisión de Berlín, porque para sus periodistas, por ejemplo, es muy útil el poder anotar vídeos, ¿no?, el decir que en tal fragmento del vídeo, en tal momento, pues aparece una determinada especie, por ejemplo, y que luego toda esa información pueda ser recuperada. Y luego, por último, también incluso permite, pero yo creo que esta se ha trabajado menos, aunque ahora pondré un ejemplo, e incluso la propia plataforma permite el crear un objeto digital, bueno, no crearlo, sino más bien subirlo a la plataforma y describirlo de tal manera que al final, finalmente se pueda ver publicado en Europeana. Aquí ya no recuerdo exactamente a qué. Vale, esta página es pública, lo que no es público es el acceso a la plataforma, pero si no tardo mucho y funciona todo bien, podemos acceder rápidamente. Y como digo, pues hay un buscador, que es el buscador que o sea, a través de una API con Europeana, la API de Europeana, pues busca precisamente en Europeana. Imaginaros que nuestro tema de playlist es bosques caducifolios, por seguir con ese ejemplo, y aquí pues vamos a buscar, por ejemplo, pues qué hay sobre olmos, ¿no? Bueno, pues ya empezamos a tener recursos, bueno, objetos digitales en torno a un tema que en función de lo que yo quiera presentar, pues voy haciendo esa selección. Puedo hacer la selección por una búsqueda completa, no tendría que ir seleccionando ítem a ítem, o sí, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, esta forma de generar contenido pensamos, por ejemplo, que puede ser muy útil a la hora, pues como un recurso didáctico, ¿no? Porque si alguien está preparando un trabajo sobre bosques caducifolios y tú cuando haces una búsqueda en Europeana ya te encuentras el trabajo hecho, por así decirlo, ¿no?, porque alguien se ha tomado las molestias, ¿no?, de buscar contenido en relación a un tema, ¿no?, pues al final puede facilitarte, ¿no?, el trabajo, ¿no? Y voy fatal de tiempo. Vale, pues voy a seguir. Perdón, que me salta. Ups. Vale. Este es uno de los ejemplos de un vídeo creado específicamente para el proyecto. Esta pestaña no me he entretenido en mostrar que era la de crear un objeto desde origen, desde cero, o sea, una vez partiendo del vídeo, obviamente, para que luego pueda estar agregado. Me interesa destacar que, por ejemplo, estas imágenes que aparecen ahora es porque previamente se han buscado en Europeana. O sea, es decir, un periodista a la hora de elaborar un vídeo quiere hacerse con documentación que luego finalmente a lo mejor acaba viendo la luz, ¿no?, en el propio vídeo, ¿no? Auf der Jagd, so kennt man ihn aus alten Zeichnungen und Erzählungen. Doch wild ist auch unter den Tieren, vor allem
voy a continuar porque voy un poquitín mal de tiempo y hay mucho todavía que contar. Como ejemplo de contenido ya creado y agrupado, por así decirlo, pues en la página del proyecto, bueno, ahí está más o menos todo bien contado, mejor que lo voy a hacer yo ahora, con más detalle. Y, por ejemplo, el contenido conectado, el que creamos para el proyecto, está disponible desde la página web del proyecto. Y, por ejemplo, aquí tenemos una que creamos nosotros, que es las expediciones botánicas españolas de la Ilustración. Una pequeña descripción que hicimos nosotros de origen y luego una selección de ítems que pensamos que son representativos, ¿no?, en torno a este tema. En concreto, por ejemplo, no, a ver si puedo volver, sí, no me va a dejar. Aquí debería haber un enlace. Ah, sí, aquí. Este clúster ya se puede ver en Europeana, no se puede buscar, digo, los tiempos de Europeana no son los mismos que los nuestros, a la hora de generar contenido, pero este clúster, por ejemplo, ya está disponible en Europeana. Coincide que es uno de los que trabajamos nosotros, sobre herbarios, unos libros del 16 sobre todo, y hicimos una selección de lo que nos parecía más representativo con nuestro material y, por supuesto, con el de otras bibliotecas, ¿no? Y aquí está explicado mínimamente en qué consiste esto de los herbarios. Esto nos dio juego también para hacer una contribución a un capítulo de un libro, En búsqueda de las especias, que presentó un investigador, que nos propuso y coordinó un investigador del jardín. Pues nos vino bien, encajamos todo para que este clúster creado para Europeana, luego ampliado, por supuesto, y contado de otra manera, ¿no?, con más detalle, explicamos lo que son los herbarios ilustrados del 16, ¿no?, y vio al final la luz en forma de publicación. Hay una plataforma de consulta de Europeana, que esto le interesaba sobre todo al socio de la televisión alemana, que busca, está disponible, está accesible en Internet, y es un buscador de Europeana, pero bueno, que sobre todo a los periodistas, en este caso, les interesaba encontrar, o de una manera muy clara, el contenido que está en Europeana, que se busca en Europeana San Más, pero aquí veis que lo que han destacado mucho son precisamente los derechos de autor, ¿no? O sea, porque a un periodista enseguida lo primero casi lo que necesita es decir, vale, necesito material, pero quiero saber exactamente si lo puedo utilizar o no, ¿no? Entonces, este buscador no es que sustituya, por supuesto, a Europeana, pero presenta el resultado, presenta los objetos digitales destacando sobre todo ese aspecto. También fue otro de los logros del proyecto. Generamos un vocabulario simple porque una cosa que también vimos es que en los materiales muy técnicos, como los pliegos de herbario, a veces pues, le faltaba añadir elementos pues muy sencillos, ¿no?, como añadir pino o añadir cactus, ¿no? Entonces, ese proceso de enriquecimiento que se hizo pasando diferentes rutinas sobre las descripciones de estos pliegos, pues al final, si tú buscas por pino, te va a aparecer un pliego de herbario que de otra manera te aparecía, pero con el nombre científico. Y pensábamos que podía aumentar lo que decíamos al principio, esta manera de descubrir el contenido sobre biodiversidad. Dentro del proyecto hicimos 2 exposiciones virtuales. Una es plantas comestibles que vinieron de América, está disponible en Europeana y que tuvo muy buena acogida. Y también, pues nada, os invito a que la conozcáis. En concreto, por ejemplo, hablábamos del pimiento y del chile, y lo destaco porque a raíz de esta exposición nos contactaron de una productora de vídeo hace también un par de meses, me parece, más o menos, porque estaban haciendo un vídeo para la cadena de televisión Arte en relación a un cuadro de Velázquez en el que aparece un pimiento. Parece ser que es el primer cuadro donde se muestra un pimiento, ¿no? El cuadro está en la National Gallery. Y a raíz de la exposición virtual de Europeana, pues nos contactaron porque vieron que teníamos colecciones importantes, ¿no?, y que les podía interesar mostrar luego en su documental. Y así hicieron, vinieron, estuvieron grabando, tenemos la suerte de tener el primer libro donde aparece un pimiento dibujado, ¿no?, un dibujo botánico. En fin, fue una colaboración interesante. Previamente tienen otro documental que, bueno, pues para que veáis un poquito de qué van estos documentales, la verdad es que tienen muy buena pinta. No sé luego finalmente cómo será, pero yo creo que sí. Pongo unos segunditos de este vídeo.
estoy de tiempo. Lo siento. Hicimos otra exposición virtual, Plantas mágicas, místicas y medicinales, no voy a entrar en la de Europeana, con la particularidad de que, además de que fuera en Europeana, la hicimos presencial en paneles. De hecho, todavía hoy se puede visitar, está en el Paseo Carlos III del Jardín. La información es prácticamente la misma, pero bueno, el visitante no tiene por qué conocer que en Europeana hay una exposición sobre plantas mágicas, místicas y medicinales, bueno, plantas psicoactivas, y además hicimos un recorrido marcando aquellas plantas que se cuentan, que se explican en la exposición y señalando en el caso, por ejemplo, en el caso de la mandrágora, dónde está en el jardín, ¿no? Entonces, digamos, combinábamos la parte virtual, que se puede acceder con un código QR a la exposición, y luego la parte física presencial, que ha sido la primera vez que en Europeana se ha expuesto una exposición virtual también de manera física, ¿no? Además, el Jardín Botánico de Gijón nos ha contactado para replicar esta exposición. Y es que esto de las exposiciones, no sé si ha coincidido o por qué, pero hemos notado un aumento, ¿no?, de préstamo para exposiciones, ¿no? De hecho, bueno, voy a comentar algunas de ellas así rápidamente. Estas todas se pueden ver en Madrid, estas en la Casa de México, en relación al Códice de la Cruz Badiano, donde hemos prestado obra. Estas en Centro, también hemos prestado, no sé si 8 o 10 libros, y este póster que se ve aquí también es de una ilustración nuestra. Esta va a estar en diciembre, la Flota de Nueva España, en el Archivo General de Indias, también hemos prestado obra. Para una exposición también de la Vuelta de Magallanes y Elcano hemos prestado bastante, además, porque toca el tema de las especias de nuevo, y va a estar un año en la Casa de la Ciencia de Sevilla, del CSIC. Esto es un taller que intentamos hacer, digo que intentamos porque por COVID lo tuvimos que suspender, ya lo teníamos todo organizado y al final no pudimos hacerlo, y lo que sí que hicimos fue una guía que se puede descargar en la biblioteca digital sobre el dibujo de árboles. Ahí también contamos la colección de ilustración botánica y también, de nuevo, una vez más, os animo que si os interesa el dibujo, yo creo que quedó bastante chula. Y luego, relacionado también con la ilustración botánica, nos da juego y vuelta un poco al principio a hacer actividades presenciales. Esto fue para la Noche de los Libros y también muy ilusionados de poder hacer y retomar otra vez este tipo de actividades presenciales, ¿no? Y ya por terminar, también una visita que tuvimos, que ha sido, yo creo que de lo más emocionante que recuerdo desde que estoy trabajando en el Jardín Botánico. Nos visitó, tuvimos la suerte de que viniera Ida Vitale, ¿no? Ha sido Premio Cervantes en el 2018, 98 años, con una curiosidad inmensa, súper amable, de verdad, o sea, muy emocionante, y tuvimos la gran suerte también de que estuviera en la biblioteca físicamente, que nos firmara su libro de plantas y animales, que es una maravilla. Y termino leyendo una frase suya del libro que conecta dos mundos, que a veces no solo es el científico y a veces tampoco es el de las humanidades, pero los conecta rápidamente, que dice: quizá mi inconsciente propósito sea atisbar la reserva de tensión espiritual que ofrece la naturaleza. Y nada más, muchas gracias.